Hoy vamos a analizar una clase que han estado pidiendo bastante después de contratos fiscal y amparo, pues ha sido de las más solicitadas. Entonces ya por fin les traemos la clase de Derecho Penal. En el Derecho Penal entiendo la emoción que existe de parte de la mayoría de los abogados por el, todo el morbo, toda la emoción que gira en torno a series de televisión, de novelas, el boom de los juicios orales y demás. Entonces ya queremos estar en una audiencia y que declaren inocente a nuestro cliente o lo declaren culpable a la contraparte porque estamos defendiendo a la víctima y demás. Pero muchas veces nos pasa, como en otras materias, que llegamos con esta emoción, este impulso de querer trabajar, pero desconocemos la teoría y desconocemos cosas muy básicas que nos pueden llevar a cometer graves errores si no las estudiamos bien. Y que por el contrario, si las tenemos bien reforzadas en la teoría, a la hora de ejercer la práctica, vamos a derivar en un asunto llevado de manera muy correcta. Señores, esto se los menciono siempre en torno al derecho, pero es mucho más importante en derecho penal. Cuando estamos ante temas jurídicos, tenemos que demostrar objetivamente, hablar con claridad y analizar correctamente la ley, porque de manera en específica, en derecho penal, no se permite la aplicación por analogía de absolutamente nada. No se vale querer asemejar una figura dentro del derecho penal, un delito que se parece a otro, y en función de eso vamos a aplicar un castigo. Y yo como abogado, asesor jurídico de la víctima, le voy a decir, pues no se configura el delito, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Señores, yo tengo que ser congruente con mi profesionalismo y decirle a mi cliente, ¿sabes qué? El delito que se configura aquí, pues no es el correcto. Vamos a buscarle la manera de que la denuncia vaya bien encaminada y en ese sentido podamos tener pues acceso a llegar a lo que queremos, a una sentencia condenatoria. Por ahí, el ejemplo más evidente que encuentro de esto, y lo voy a poner de una vez sobre la mesa para que al final lo podamos entender con todo lo que vamos a estudiar, es el siguiente. A unas personas se les encontró robando en Walmart, en una tienda departamental, y las encerraron dentro de la propia tienda departamental, en uno de esos cuartitos de atención al cliente, y ellos estaban diciendo, las personas que habían robado en Walmart, que iban a denunciar a la tienda por secuestro. Y hubo personas, estudiantes de derecho, que dijeron, pues es que sí es secuestro. Entonces, yo les pongo la duda desde este momento. El que el personal de la tienda los haya encerrado, personal de la tienda, no policías, los haya encerrado en un cuartito, ¿es efectivamente un delito de secuestro? Es más, aunque no hubieran robado nada, si yo voy a Walmart y me dicen, te ves sospechoso, quédate aquí encerrado, y me encierran con llave en un cuarto de la tienda departamental, de la tienda de conveniencia, ¿es secuestro? Por ahí vi que se registraron a la clase personas que tienen en su nombre de Facebook o en el WhatsApp maestro en Derecho o doctor en Derecho, incluso por ahí, saludos al doctor en Derecho que se registró, gracias por su presencia. Apóyanos a resolver esta duda. ¿Es realmente secuestro esta conducta de encerrar a personas que robaron en Walmart dentro de un cuartito? Al final lo vamos a explicar porque es muy importante el distinguir estos elementos desde un inicio. Y esto nos lleva a la teoría que les estoy comentando. Entonces, por ahí Pegaso ya se nos adelantó, ya nos dio la respuesta, entonces vamos a llegar ahí, Pegaso. Muy bien, sí es la respuesta correcta, pero vamos a llegar a esa diferenciación importantísima, porque tocamos uno de los elementos del delito. Vamos a arrancar entonces. Esta clase es sobre la teoría de la ley penal y del delito, porque no vamos a entrar de lleno a estudiar el juicio oral, si ni siquiera tengo idea de cómo se configuran los delitos y las excluyentes del delito. Entonces, como primera parte, vamos a analizar el objeto material más importante que tenemos dentro del derecho penal, porque alrededor de esto va a correr toda nuestra teoría, va a correr toda nuestra defensa. Y si no tenemos bien claro las partes que integran al delito y cómo podemos sustentarlas o combatirlas, estamos perdidos, señores.
Y no podemos emocionarnos con ir a un juicio oral si ni siquiera tenemos esto claro. Entonces, vamos por pasos. Veo con alegría que muchos están contestando correctamente el tema del secuestro y eso me alegra muchísimo. Muchas gracias por sus respuestas. Ahorita abundamos en ella. Entonces, el delito tiene un conjunto de elementos en lo que se llama la teoría heptatómica del delito. Heptatómico quiere decir que son 7 elementos que lo integran y hay otras teorías que dicen que tiene 6, que tiene 5, etc. Esta es la más completa, por lo que es la que yo les traigo para revisar el día de hoy. Entonces nos dice que tiene 7 elementos, los cuales son conducta, tipicidad, antijuridicidad. El orden en el que los vamos poniendo es importante porque nos van dando luz a diferentes excluyentes que nos pueden servir para que una conducta que al principio parece delito, al ir avanzando en este reloj de los elementos se detenga y podamos decir es excluyente del delito, ya no es, ¿ok? O que incluso pueda ser delito, pero que no le corresponda pena alguna. Vamos a verlo con un ejemplo muy bueno. Después de la antijuridicidad viene imputabilidad. Seguro han escuchado ya hablar del imputado. Tiene que ver con esta palabrita. Después, culpabilidad. Después, punibilidad. Y finalmente, elementos objetivos de punibilidad. Esto es lo que debimos haber analizado dentro de nuestra clase de teoría de la ley penal y del delito, los 7 elementos que lo integran. ¿Por qué? Porque si yo entiendo esos 7 elementos y sus aspectos negativos, voy a poder configurar correctamente o desvirtuar de manera correcta un delito. Entonces, para comenzar, ya quedaron claros los 7, vamos ahora a hablar de cada uno. Ustedes saben que el primer elemento que hay que analizar al momento de buscar la comisión de un delito es una conducta. ¿Qué es la conducta dentro de la doctrina y dentro de nuestro Código Penal, en este caso de la Ciudad de México? Un comportamiento humano. ¿Es voluntario o es involuntario? ¿Y es activo o es negativo? Pero siempre produce un resultado. Vamos a desmenuzar esta definición. Es un comportamiento humano que puede ser voluntario o involuntario. Vamos a abundar un poquito más en esto. Pero el hecho de que yo salga a manejar mi automóvil y atropelle a un peatón, yo no quería atropellar al peatón. Por eso es una conducta que puede ser involuntaria. Yo puedo salir y buscar a una persona que me amenazó de muerte y la voy a atropellar porque quiero atropellarla, porque me está amenazando y a mí no me gusta que me amenacen. Entonces, eso es una conducta voluntaria. Yo salgo a la tienda sin intenciones más que llegar a la tienda y atropello por accidente a una persona. Es una conducta, sí, que yo no quería. Ajá, es involuntaria, pero al final es una conducta con consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Lesionar un bien jurídico tutelado de otra persona. ¿Ok? Y esta cuestión de la conducta también puede ser activa o negativa. La ley me puede castigar por hacer cosas, pero también por no hacer cosas, como por ejemplo la omisión de cuidado. Si yo dejo a un menor a mi cargo y no lo vigilo, estoy cometiendo una omisión. Estoy absteniéndome de hacer algo a la que la ley me obliga y esa omisión también se castiga por las leyes penales. Una es comisión por acción, cuando yo cometo un delito a través de una actividad positiva, y la otra es comisión por omisión,
cuando yo cometo un delito por no ejecutar una conducta a la cual estaba obligado. ¿Ok? Entonces, ya que quedó claro qué es la conducta, vamos a ponerle a su némesis o su aspecto negativo. En el caso de la conducta, es muy sencillo. Se llama ausencia de conducta. Ausencia de conducta no significa que yo me quedo en mi casa sentado y como no hago nada, nunca cometo ningún delito. No, es un comportamiento humano, pero que la ley te dice, pues como no pudiste evitarlo, como es una conducta que no pudiste prever, no es delito. No es delito porque no hay conducta. Vámonos con esta idea. Cuando llegamos a reunir hasta aquí estos 5 elementos, aquí ya tenemos delito. ¿Ok? Si llego a la culpabilidad, y ahorita van a ver por qué, ya tengo un delito configurado. Pero por eso me encanta este esquema que yo diseñé, yo lo inventé, que le llamo el reloj del delito. Si mi reloj del delito se detiene en alguno de estos lados con un elemento negativo del delito, ya no hay delito, porque es una causa de exclusión. Hasta aquí, ¿eh? Si yo llego aquí o aquí con la cuestión de un aspecto negativo del delito, ya no hay delito, se excluye, porque así me lo dice el Código Civil, Código Penal para la Ciudad de México, ¿ok? Ahí se detiene el reloj del delito, como yo le llamo. Y ahorita vamos a ver, porque hay que explicar todo para llegar a ese aspecto. Entonces, ¿qué ausencias de conducta me dice tanto la ley como la doctrina? Por ejemplo, cuando la actividad o inactividad se realiza sin intervención de mi voluntad. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Comete delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Si yo tengo un arma en la mano, pero llega un tercero y él me aprieta la mano para que se apriete el gatillo y se muere el fulano del frente, estamos ante una conducta en donde sí, yo tenía el arma en la mano, sí, mi dedo activó el gatillo, sí, la persona quedó privada de la vida, pero yo no cometí la conducta. Quien la cometió fue quien me apretó la mano. Es un ejemplo un tanto burdo, pero vamos a llegar a otros. Esto se llama vis mayor, ¿ok? Esta proviene de una fuerza humana ajena a mí. Esto es, yo no cometí el delito. Habrán visto algunos de ustedes las películas de Juego Macabro, de Saw, en donde ponen a 2 personas, por ejemplo, dentro de un cuarto y tienen que accionar dispositivos para liberarse y al liberarse acaban matando al otro. Bueno, pues esa es una fuerza mayor proveniente de alguien más que no soy yo. Sí, en apariencia yo fui el que causó la muerte de la persona, pero yo no cometí la conducta, la cometí por presión o por fuerza de alguien más. De igual manera, hay otra de estas fuerzas que se llama vis mayor, que proviene de la naturaleza. Perdón, vis absoluta es la que proviene de la naturaleza. Y es una fuerza irresistible en la cual pues, yo no tengo culpa. Por ejemplo, empieza un sismo y yo bajando de las escaleras, me caigo encima de una viejita que iba delante de mí y se muere. Sí, yo la privé de la vida con mi conducta. Sí, yo le causé la muerte, pero fue una fuerza irresistible de la naturaleza. Esa fuerza de la naturaleza es una causa de exclusión del delito porque es ausencia de conducta. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando la conducta se realice por cuestiones ajenas a mí, como una fuerza humana que me están aplicando, una fuerza de la naturaleza, entonces estaremos ante una ausencia de conducta y por lo tanto no cometí delito. ¿Ok? Otras de las causas que se pueden prever según los doctrinarios es
el sonambulismo, el sueño, la hipnosis y los actos reflejos. Supongamos que una persona tiene la cuestión de que se levanta en las noches y camina y hace cosas como si estuviera despierto. Pues si esa persona lesiona o mata o comete alguna cuestión que es contraria a la ley te dice, bueno, pues tú no estabas en uso de tu voluntad. Tú lo que tenías ahí era una situación ajena a ti que te obligó, te llevó a realizar esa conducta, pero no es una conducta tuya. Hay ausencia de conducta. Entonces, abogados, acuérdense, primer elemento que hay que probar, que la conducta se realizó con intervención o voluntad de la gente. Agente, no de la gente. Cuando hay ausencia de conducta, fuerza mayor de la naturaleza, de una persona, fuerza absoluta, vis mayor y vis absoluta, cuando proviene de la naturaleza, sonambulismo, sueño o hipnosis. También los actos reflejos, pero por ahí no encuentro un ejemplo claro que dar respecto a actos reflejos. ¿Vale? Y otra vez, si hay conducta, seguimos en el reloj del delito. Si ya caí en ausencia porque lo que hice estuvo mientras yo estaba sonámbulo o lo hice porque estaba temblando, fue un accidente que se dio porque estaba temblando, si alguien más fue el que me obligó mediante el uso de la fuerza a realizar esa conducta, no hay conducta, ¿vale? Segundo elemento, esto quiero que vaya quedando bien claro porque podemos ver casos prácticos, pero esto nos va a dar toda la resolución del caso. Algo bien importante. A ver, bueno, pero eso es en la imputabilidad. De una vez les adelanto, el estar drogado o bajo los efectos del alcohol no se considera como causa de exclusión del delito, ¿eh? Ni lo piensen, ni lo digan de chiste. Es que estaba borracho, es que estaba por ahí happy con el uso ya que aprobaron el uso lúdico de la marihuana, andaba muy feliz y pues cometió una tontería, pero pues como no estaba consciente es como el sonambulismo. No, la ley te dice, si tú te colocas en estado de inimputabilidad o en un estado mental inferior por medio de sustancias, entonces es tu bronca. Tú te provocaste en esa situación. Es tu bronca, ¿ok? No vale la causa del alcohol ni de las drogas para querer descartar un tema del delito. No lo hagan en la práctica, porque aparte si te colocas en ese estado, lo estabas haciendo conscientemente. Y eso es lo que la doctrina te dice. A ver, la persona que está sonámbula, la persona que le agarró un sismo, pues no podía prever esa situación. Pero tú cuando decidiste tomar o decidiste drogarte, sí lo podías prever. Te colocaste a ti mismo en una situación de inimputabilidad transitoria, en un estado mental en el cual no podías discernir. Tú te pusiste ahí, entonces es tu bronca. Ahora, si te drogan, si te dan alguna sustancia por la cual tú pierdes el conocimiento, comienzas a realizar cuestiones en las que tú no te pusiste, ahí sí podría entrar en una inimputabilidad o en una ausencia de conducta, depende cómo lo clasifiquemos. ¿Ok? Pero voluntariamente, porque yo bebo, no se puede alegar que no existe delito, ¿eh? Estaba manejando y convulsionó, se estrella contra otro vehículo y la muerte a otra persona. ¿Puede ser un ejemplo de actos reflejos? Es que actos reflejos me parece más como un movimiento involuntario del cuerpo y la convulsión me parece que sí entra ahí. Sí, me parece que cualquier situación de una alteración biológica que te provoque movimientos involuntarios, como espasmos en las convulsiones tal vez, que te lleven a la situación, podría entrar como una excluyente del delito, como un aspecto negativo de la conducta. Buen ejemplo, compañero. Es que lo voy razonando sobre la marcha, ¿eh? Ustedes disculparán. Entonces, tenemos ahora el punto número 2, que se llama tipicidad. El aspecto negativo de la tipicidad se llama atipicidad. La atipicidad significa que, bueno, más bien la tipicidad
significa que la conducta, los hechos, se adecúan perfectamente a la letra de lo que dice el tipo penal. La tipicidad es, tú estás diciendo que cometiste homicidio. ¿Qué te pide el homicidio? Privar de la vida a otro. Si yo le pegué a alguien o lo acuchillé y esa persona solo se queda en estado vegetativo, no está privado de la vida. No me pueden acusar de homicidio todavía. Me pueden acusar de lesiones, pero de homicidio no. ¿Ok? Entonces, la tipicidad tiene que ver con el tema de ajustar la conducta, los hechos, a lo que dice la ley. Y en esto es en donde la mayoría de personas se equivoca. Hace rato poníamos el ejemplo de los chicos de Walmart que los dejaban encerrados por haber robado. Y preguntábamos, ¿el encerrarlo se considera secuestro? La respuesta, como muchos de ustedes dijeron, es no, absolutamente no. ¿Por qué? Porque el tipo penal de secuestro te pide, uno, que prives a una persona de su libertad y dos, que exijas a cambio de su liberación una remuneración económica. ¿Ok? Te piden dinero a cambio. Entonces, si yo encierro a alguien en mi casa, pero por maldad o porque lo que ustedes quieran, en este caso porque según eran sospechosos de robo, no estoy cometiendo ningún secuestro. A lo mejor estoy cometiendo privación ilegal de la libertad, pero secuestro de ninguna manera. Entonces, en esos detallitos de leer bien el tipo penal, se encuentra la clave para sustentar bien una imputación, una acusación. Y nuestra chamba, como abogados que van a apoyar en la denuncia de un delito, es que el cliente me diga bien los hechos y yo redactarlos para poder encaminar al Ministerio Público al delito que le quiero imputar. También el MP es quien determina el delito y es quien hace la formulación de imputación y demás, y el que le dice al juez, mira, estos son los delitos por estos hechos, pero es mi chamba redactar en esa denuncia o en esa querella de manera precisa la cuestión de los hechos adecuados a la defensa que quiero entablar, ¿ok? ¿No podría ser tentativa de homicidio? Depende. La tentativa significa que yo tengo la intención de matarlo, pero por cuestiones ajenas a mi voluntad no se consuma el delito. A lo mejor lo estaba acuchillando y llegaron a detenerme los policías y yo lo quería matar. Tentativa de homicidio. Pero si yo solamente lo quería herir, no quería matarlo, entonces no es tentativa de homicidio. También hay que ser precisos con esa cuestión de hasta dónde llegó mi voluntad. Se detuvo porque alguien más, una fuerza exterior me detuvo y es la cuestión de una tentativa o desde el principio yo únicamente tenía intenciones de lesionarlo. En ese razonamiento vamos a encuadrar si estamos ante una tentativa o si nos quedamos simplemente con lesiones. ¿Ok? Entonces, en esta situación de la tipicidad, ¿cómo podemos detener el reloj del delito? Bueno, ya vi que sí se cometió una conducta. Ahora vamos a ver si encuadra en el tipo penal. Porque a lo mejor o no encuadra o ni siquiera está regulada. Por ejemplo, por ahí estaba controversial el tema de que el decirle groserías a una persona, perjurios o injurias, algo así era delito. No es cierto. Si alguien me va a denunciar por decirle groserías, hay atipicidad porque hay ausencia de tipo. No hay nada que me prohíba decirle groserías a una persona. Son vejaciones, es una violación de una norma cívica, una norma administrativa, pero no se considera como un delito. Entonces, a la hora de que yo redacte los hechos sustentando la posible comisión de un delito, ahí sí vamos a tener una defensa efectiva y vamos a llevar al MP de la manita.
a donde queremos llevarlos. ¿Ok? Siguiente elemento positivo del delito es la antijuridicidad. La antijuridicidad es, en términos sencillos, lo que es contrario al derecho. En el ámbito penal es lo contrario a los bienes jurídicos tutelados. En el momento en que yo ocasiono daño a un bien jurídico tutelado, estoy cayendo en una antijuridicidad, antijurídico, contrario a las normas jurídicas y en este caso de las normas penales. Y yo voy a tener como elemento negativo de la antijuridicidad algo que se llama causas de justificación. ¿Ok? La antijuridicidad es contrario a derecho. La causa de justificación es una causa donde la ley. ¿Cuál es? Por ahí se me el audio, listo. Ahí está. Ya estamos de vuelta. Tengo la cuestión de conductas en los cuales la ley me permite cometer una conducta contraria a derecho. ¿Ok? Estas, hay algunas muy famosas, seguro la conocen. La principal se llama legítima defensa. ¿Ok? La legítima defensa, tan conocida por todos, tan controvertida también, consiste en que yo voy a repeler una amenaza inminente en el momento que se esté suscitando y que no tenga derecho a causarme afectación alguna. Otra vez, la legítima defensa no es que me agarre a golpes en la calle y si gano, pues alego legítima defensa. La legítima defensa dice, tiene que haber una amenaza inminente, real, actual y que no tenga derecho. Es decir, que yo no la haya provocado. Yo no puedo ir a pegarle un puñetazo al señor de la esquina y cuando me venga correteando y me quiera golpear, lo mato. Y digo, fue legítima defensa. Porque no debe mediar provocación de mi parte. ¿Ok? ¿Cuándo me dice la ley? Voy a presumir que hay legítima defensa cuando, por ejemplo, una persona ingresa a mi domicilio sin derecho a ello y está en condiciones que me hagan sospechar que puede causarme daño. Ahí sí, yo puedo usar la legítima defensa. Pero la legítima defensa no es sinónimo de matar, señores. Repeler agresión y debe de ser proporcional. Para repeler una agresión de una persona que viene desarmada, a lo mejor lo primero que yo podría hacer es enfrentarlo desarmados los dos. Para enfrentar a alguien que trae un arma, a lo mejor tendría que sacar un arma. Suena ridículo, sí, que tengo que esperar a ver si me saca la pistola el delincuente, pero la ley es clara. Yo no me puedo pasar el exceso en la legítima defensa disparándole a lo mejor a una persona que sí me quería robar, pero que no traía armas. Porque la ley me dice, a ver, le disparaste por la espalda, 1, eran 3, tú, tu cuñado y tu tío. Y el cuate que los quería asaltar estaba desarmado y le disparaste por la espalda porque se metió a tu jardín. Entonces, eso no es legítima defensa, es exceso en legítima defensa u otra figura análoga. Pero la legítima defensa es, hay una amenaza inminente, la voy a repeler, la voy a rechazar. ¿Cómo? Con medios proporcionales. Si alguien me quiere atacar a golpes, pues ni modo, tiene que ser en igualdad de circunstancias. No puedo responder de una manera desproporcional porque ahí sí la ley no me protege. Lamentablemente así, ya sé que muchos están en desacuerdo porque, oye, ¿cómo voy a esperar a ver qué trae el ladrón? Y déjale pregunto.
Si trae balas, si es una pistola de verdad, para eso hay otra causa de excluyente del delito, si la pistola no es de verdad. Pero la legítima defensa tienen que saberlo desde ahora. Repeler una amenaza inminente, actual, que no tenga derecho, que no medie provocación y que se haga de manera proporcional. ¿Ok? Entonces, esa es una causa de justificación, la legítima defensa, siempre y cuando sigamos esas reglas. Lamentablemente, así es. No podemos actuar de manera impulsiva ni descuidada. Otra de las causas es el estado de necesidad. Por ejemplo, en el caso de que estén golpeando a una persona en la calle y yo intervengo, porque ya lo están casi matando, y lo intervengo y lesiono a la persona que lo quería matar, es un estado de necesidad porque yo estoy protegiendo un bien jurídico tutelado que es la vida y estoy sacrificando un bien jurídico tutelado de menor jerarquía, que es la integridad corporal. Lesiono a fulanito para salvarle la vida a sultanito. ¿Ok? Entonces, yo puedo válidamente intervenir por salvar un bien jurídico de mayor valor con el sacrificio de uno de menor valor. Y aquí, ¿cómo es que no tenga derecho? Dice Santiago, que yo no haya provocado la agresión, Santiago, que esa agresión sea sin derecho. Por ejemplo, si los que te están jaloneando y forcejeando son policías, ellos sí tienen derecho de hacerlo. Esa es una agresión con derecho, porque tienen el monopolio exclusivo del uso de la fuerza del Estado. Entonces, una agresión sin derecho real inminente se refiere a eso, ¿vale? Entonces, vamos a poner esto con un ejemplo bien gracioso, porque todos los vi compartiendo memes. El ratero de la combi se subió a asaltarlos, a quitarles su celular, y entre 6 lo agarraron a golpes y lo mandaron al hospital. Y todos muertos de risa, que porque, qué bueno que se hizo justicia. Pues, ¿qué creen? Que no es tan gracioso para el derecho penal y que las personas que cayeron en eso cometieron un delito. ¿Por qué? Porque el ladrón estaba atentando contra un bien jurídico tutelado que es la propiedad privada, un teléfono. ¿Y qué le dañaron al ladrón para evitar que se robara ese bien jurídico tutelado? Le afectaron un bien jurídico tutelado de mayor valor que es su integridad corporal. Entonces, ojo, ni yo soy ratero, ni defiendo a los rateros, ni estoy a favor de ellos. Estoy haciendo un análisis legal de la situación. Entonces, ustedes están de acuerdo, no ustedes, los que hicieron los memes, y sí están de acuerdo, en que cuando se trate de un robo, se dañe la integridad física de la persona. Ahí sí está bien atentar contra la vida y la integridad de una persona por un teléfono celular. Pero en otros casos hay que proteger más la propiedad privada que la vida. Hay que proteger más los monumentos y las calles que otros bienes jurídicos tutelados. Sean congruentes. Si somos abogados, hay que buscar esa congruencia entre qué estoy apoyando y qué no estoy apoyando. Porque no se vale ser tibio y estar nada más medio para acá y medio para acá. El análisis que hay que hacer de las situaciones jurídicas son así frías y no significa que yo apoye delincuentes, significa que es una realidad plasmada en la ley. ¿Ok? Por eso los policías no deben abusar de la fuerza, exacto, Leo. Pero si está armado, hay que buscar desarmarlo. O si está armado y nos dispara y tenemos nosotros armas, pues también podemos repeler la agresión de esa fuerza. Al final, la explicación que hay que dar es la siguiente. Oye, es que él me disparó, entonces pues yo le disparé a él, repelí la agresión de manera proporcional, disparos con disparos. Oye, es que ya se iba y yo por la ventana le disparé por la espalda. Pues eso no es proporcional. El cuate ya se iba, estaba desarmado y pues yo utilizando mi ventaja de estar en una posición de atrás de él y armado, pues lo privé de la vida. Hay que buscar la proporcionalidad porque si no, nos metemos en problemas. Y eso no es mi opinión, eso es lo que está en la ley, ¿vale? Entonces, estamos ante causas de justificación y vamos a hablar de la última, el consentimiento del titular, ¿ok?
Si el titular me da consentimiento para dañar su bien jurídico tutelado, no hay bronca, no hay delito. Vamos a poner un ejemplo. Juan le pegó a Pedro en la cara y le tumbó todos los dientes. Pongan atención, ¿eh? Juan le pega a Pedro y le tumba todos los dientes de la cara. ¿Hay conducta? Sí, él lo hizo, estaban los dos en igualdad de condiciones. ¿Hay tipicidad? Sí. Entonces, le tiró los dientes y le ocasionó un daño biológico, son lesiones graves, según el Código Penal, porque hay una clasificación, porque le dañó toda la boca, las encías y le tiró los dientes. ¿Hay antijuridicidad? No, porque hay consentimiento del titular. ¿Por qué? Porque Juan y Pedro son boxeadores. Vean lo que les dije sobre detener el reloj del delito. Juan le tira los dientes a Pedro. Si me dan esa información, entonces tengo que hay conducta. Sí. ¿Hay tipicidad? Sí, está en el Código Penal el delito de lesiones. ¿Hay antijuridicidad? No, porque hay una causa de justificación. Los dos, en desempeño de su profesión, de su oficio, son boxeadores y las lesiones que le ocasionó no son delito. Llegamos a una causa de justificación que es un elemento negativo del delito y que por lo tanto lo excluye. Causa de justificación. Vean cómo, por eso me encanta este reloj, porque se van cumpliendo todos los supuestos, pero llegamos a uno que nos detiene y te dice, ya a partir de ahí no es. Y eso es lo maravilloso del derecho penal, que con la información que yo les di al principio, de Juan le tiró los dientes a golpes a Pedro, todos decían, sí, es un delincuente, cometió lesiones en contra del pobre Pedro, pero al ir avanzando, nos detenemos en una causa que no conocíamos originalmente. Pues sí, le cometió lesiones, pero en ejercicio de su profesión y en consentimiento del otro titular, porque cuando te subes al ring, pues ya sabes a lo que vas. Entonces, pues no es delito, ¿vale? Ese es el cuidado que hay que tener cuando voy narrando los hechos de mi denuncia o de mi querella, el ir analizando si se van cumpliendo todos los supuestos, porque vamos a llegar a esta situación. No es suficiente que solo sean boxeadores que estén dentro del ring. Exacto, Diana, a eso iba el ejemplo. Ejercicio de una profesión en un espectáculo profesional, ¿ok? Si uno de los boxeadores muere, ¿también se excluye? Claro, ha pasado. Se han muerto dentro del ring, no nada más boxeadores, sino también luchadores de estos de la AAA y la WWE. Y si uno de ellos no lo practicara, estamos hablando de el ejercicio de un derecho y que está dando el consentimiento, Vanessa. Si yo soy boxeador y voy por la calle y agarro a golpes a alguien, pues obviamente no es una causa de justificación. Estamos hablando de que teníamos escondida la información de que los dos estaban en un ring platicando el ejercicio de su derecho, de su libre profesión, y que obviamente había consentimiento de los dos de, pues esto trabajo, me van a pegar, doy mi consentimiento para las lesiones. Por ahí tienen problemas de conexión, avísenme y ahorita hacemos los cambios. Pero según yo me estoy viendo y se ve bien. Entonces, cualquier cosa, acérquense al Wi-Fi de su casa, conéctenlo por cable y si no, no pasa nada, se queda grabada en la página. ¿Okay? Entonces, sigan a la página para que lo puedan ver sin ningún problema. Porque según yo, estamos bien y el monitor me dice que sí. ¿Sí nos alcanzará el tiempo para la redacción? Ay, es bien tarde. Bueno, yo creo que hay que darle prioridad a esto y si no, hacemos o el siguiente jueves Derecho Penal 2 y vemos la redacción de denuncias y querellas. De cualquier forma les iba a subir el formato, pero no se preocupen. ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente. Imputabilidad. Su aspecto negativo es inimputabilidad. ¿Qué significa imputabilidad? Es la capacidad de entender y de querer en el campo del derecho penal. Quiere decir que tengo salud mental y la coherencia necesaria para actuar al momento de cometer el delito. ¿Ok? La imputabilidad, el que todos seamos imputables, quiere decir que tenemos la capacidad de razonar,
¿Quiénes son inimputables? ¿Los menores de 18 años? ¿Las personas con un trastorno mental o con un desarrollo intelectual retardado? Así lo dice el Código Civil. Esas tres personas se consideran inimputables porque no son capaces de entender la dimensión de sus actos. No tienen la capacidad de comprender ni de querer ejercitar esa conducta que están llevando a cabo. Entonces, vamos otra vez a el ejemplo de Pedro, Juan y Pedro, porque ya me gustó hablar con Juan y Pedro. Otra vez, Juan le tira los dientes a Pedro en una pelea. Ahora en la calle. Están en la calle los dos, ¿eh? Ya no son boxeadores, son otro Juan y otro Pedro. Juan le tira los dientes a Pedro. ¿Hay conducta? Sí, se estaban peleando. ¿Hay tipicidad? Sí, el delito de lesiones está previsto en el Código Penal. ¿Es antijurídico? Sí. Ahora no hay causas que lo justifiquen, ¿eh? Ahora sí le está causando una afectación de manera consciente. ¿Hay imputabilidad? No, porque Juan tiene síndrome de Down. ¿Se dan cuenta cómo podemos ir avanzando en el reloj? Y al meter un elemento que nos cambia el juego, ¿ya no hay delito? Ahora ya no eran boxeadores, ¿eh? Estaban normalitos. Todo se va cumpliendo perfectamente hasta que llegamos a que Juan, es más, Juan tenía 14 años y le rompió la cara a Pedro, que tenía 33. Entonces, es inimputable. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad de razonar las consecuencias del hecho. ¿Las personas con tratamientos psiquiátricos son imputables? Depende qué tratamiento estén siguiendo. Yo no puedo alegar, por ejemplo, una esquizofrenia transitoria y que durante mis periodos lúcidos cometa el delito. El delito se debe de cometer durante los periodos de inimputabilidad para que se considere inimputable. Si el trastorno es permanente, si siempre está ahí, como por ejemplo el síndrome de Down, entonces sí estamos ante una inimputabilidad total. La persona no tiene periodos de lucidez. En el caso de un trastorno psiquiátrico, a menos de que sea permanente, sí tiene periodos de lucidez. Y en esos periodos de lucidez no es aplicable el tema de la inimputabilidad. Un caso menor de 18 años, se le aplican medidas, María Isabel, se le manda a el Centro Tutelar de Menores, se le manda a rehabilitación psiquiátrica y la regla es que el tiempo de este tratamiento no puede exceder los años de cárcel que te manda el Código Penal, ¿ok? Si el delito, por ejemplo, es de homicidio, pues esa punibilidad que hay para el homicidio no la puedes exceder en el tratamiento que le das a esa persona. Si hay culpabilidad por los grupos, ¿qué pasa con el delito de adolescentes? Ya lo acabamos de comenzar. En este caso, la carga penal no cae sobre el tutor, cae sobre el tutor la responsabilidad de reparar el daño y en caso de que el tutor con su falta de cuidado no haya procurado que la persona inimputable se condujera de una manera correcta, es decir, que lo pudo haber evitado, sí tiene responsabilidad, ¿ok? Vamos a seguir porque ya estamos muy lentos. Pero esas son las tres causas de inimputabilidad: menor de edad, trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. Seguimos avanzando en el reloj. Culpabilidad. El elemento negativo es la inculpabilidad. Entonces tenemos una conducta que sí está en el Código Penal, que sí es antijurídica, que sí es contraria a derecho, que sí es imputable la persona que lo cometió porque es mayor de edad, no tiene ningún trastorno mental, y ahora vamos a ver si es culpable o no, como dice Luis Miguel. La culpabilidad es la relación directa entre voluntad y el conocimiento del hecho con la conducta que estoy realizando. Si yo tengo voluntad y conocimiento de mi conducta, entonces estoy realizando esos actos con dolo o con culpa. El dolo significa que lo hice con toda la intención de delinquir. La culpa se comete por negligencia, impericia, falta de cuidado. Son dos cosas distintas. Lo mencionaba al principio. Yo salgo a manejar mi coche
y atropello a una persona porque me distraje al buscar mi teléfono que se me cayó del otro lado del conductor, lo levanto y ya atropellé a un cristiano. Falta de cuidado, negligencia. Le ocasioné un daño a otra persona por esa omisión de ser cuidadoso. Yo salgo y quiero atropellar al señor de la esquina porque me cae gordo y porque se ha estado metiendo con mis familiares y demás. Es una conducta dolosa, lo estoy haciendo con todo el dolo, con toda la intención de causarle un daño. Entonces, ahí sí tenemos la diferencia bien clara entre dolo y entre culpa. ¿Y qué me dice la ley sobre la inculpabilidad? Por ejemplo, un error de hecho invencible, las eximentes putativas o el caso fortuito. Vamos a ver el error esencial de hecho invencible. Vamos a comenzar con un ejemplo relacionado con lo que ya vimos. Roy está en su casa y priva de la libertad, de la vida, perdón, a una persona que se metió a su casa. Vamos a suponer al cartero. ¿Cómo lo desvirtuamos con ausencia de conducta? Es que Roy es sonámbulo. Entonces se levantó en la noche y mató al cartero que iba llegando nada más a entregarle un paquete. Desde aquí ya no hay delito. ¿Por qué? Por ausencia de conducta. Vamos a cambiar el caso para avanzar una manecilla en el reloj del delito. Roy priva de la vida a una persona que estaba entrando a su casa, pero lo acusan de lesiones. No hay tipicidad. El delito que yo cometí no encuadra dentro de la descripción penal. Yo privé de la vida a una persona y me están acusando por lesiones. O al revés, yo le disparé a una persona que iba entrando a mi casa y no le ocasioné la muerte, lo dejé en coma y me quieren acusar de homicidio. Es atipicidad. Yo no cometí homicidio, yo cometí lesiones. Otra manecilla en el reloj del delito. Roy le dispara y mata a una persona. Hay conducta, sí, hay tipicidad, sí, lo están acusando de homicidio, pero esa persona era un ladrón que quería robar en la casa de Roy y traía un arma y eran dos. El otro salió corriendo. Entonces, como venían en dos y venían armados y estaban de noche en mi casa, entonces hay antijuridicidad. Y ya me salvé, no es delito. Seguimos avanzando. Roy mató a una persona. Conducta, tipicidad, antijuridicidad, imputabilidad. Pero en este caso, Roy se estaba recuperando de una enfermedad que lo afecta mentalmente. No estaba en sus 5 sentidos cuando lo hizo por una enfermedad genética que de momentos le da periodos en los que se le olvida todo. En ese caso, estamos ante una inimputabilidad transitoria. Roy tiene momentos de lucidez y momentos en que no sabe ni qué está pasando con su vida. Está comprobado médicamente y entonces estoy en un estado de inimputabilidad. Sí hay conducta, sí está en el código, sí es antijurídico, pero no me la puedes achacar porque yo estaba en un estado de inimputabilidad. ¿Ok? Siguiente, culpabilidad. Roy mató a una persona que estaba fuera de su casa. Todos los elementos se van configurando, pero llegó a la culpabilidad. Error de hecho invencible. Roy mató a un cartero que venía a entregarle una carta. Va entrando a la casa, pero como es de noche y Roy vive en una zona donde roban mucho y el repartidor traía un arma de juguete que venía a entregarle porque para su hijo de Roy quería una pistolita de esas Nerf. Y Roy, al ver la sombra, ve a un hombre con un arma en la mano en la noche acercándose a su puerta y le dispara. Ese es un error de hecho invencible. Es una falsa apreciación de la realidad que yo no pude detener. Es una falsa apreciación que me llevó a cometer el delito.
Y si llegamos a esa causa de inculpabilidad, yo me salvo. ¿Por qué? Porque es una excluyente del delito. Entonces, hasta aquí, acuérdense que si llegamos a estos elementos, estamos ante la presencia de un delito. Esta última se parece mucho a la causa de justificación, pero aquí yo sí estaba justificado para privar de la vida al otro, en defensa propia, en legítima defensa. Aquí no había ningún riesgo inminente, yo no estaba repeliendo ninguna amenaza vigente, actual y real. Maté a un cartero, pero ¿por qué lo maté? Porque las circunstancias me hicieron llegar a un error que yo no podía superar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es bien importante que entiendan esto, porque vamos con la punibilidad. Yo les dije que llegando hasta aquí ya se considera delito. En el reloj del delito, si nos marca esta hora, ya estamos ante la comisión de un delito. Pero ¿qué creen? Que hay delitos a los cuales la ley les perdona el castigo. La punibilidad es el rango de años que la ley me da. Al que cometa delito de homicidio se le dará de 8 a 20 años de prisión. Esa es la punibilidad. Y vamos con el mismo ejemplo. Roy mató a una persona que estaba afuera de su casa. Conducta, tipicidad, antijuicialidad, imputabilidad. Ahora no hay ningún error invencible. Era mi hijo, la persona a la que yo privé de la vida, y la maté por accidente. El Código Penal me dice que si yo mato por error a mi hijo, sí es delito, pero ya no se le aplica ninguna punibilidad. ¿Ok? Fíjense la diferencia. Hasta aquí sí es delito y solo que yo caiga en una causa negativa ya no sería. Pero yo al matar a mi hijo por accidente, ya llegué aquí a la punibilidad y el Código Penal me dice, bueno, pero cuando es de ascendentes a descendentes y por error, entonces no hay bronca. Y eso se llama excusa absolutoria. Entonces, la ley me está diciendo, ya cometiste un delito, sí, pero te voy a dar una excusa para absolverte de lo que hiciste. Pues no se confundan. Sí hay delito cuando ya pasamos de aquí con todo positivo, pero aún en estos casos la ley me dice, va, no hay bronca. ¿Y saben cuál es otra excusa absolutoria? El robo famélico. Cuando una persona roba por primera vez alimentos y por necesidad, sí está la conducta, sí se apoderó de cosa mueble ajena con ánimo de propiedad, sí hay tipicidad porque sí está en el Código Penal, sí hay antijuricidad porque es contrario a la ley robar, sí hay imputabilidad porque era una persona de 43 años, sí es culpable porque lo hizo consciente, con dolo, quería robar, entonces ya hay delito, pero el Código Penal me dice, excúsalo. ¿Por qué? Es la primera vez que roba, robó comida y lo hizo por necesidad. Se llama robo famélico, ¿vale? Esa figura. Entonces, el homicidio por culpa a mis familiares y el robo famélico son ejemplos de excusas absolutorias, donde la ley te dice, si es un delito, lo mataste, si robaste, ya superamos esto, ya estamos en esta hora del reloj del delito, pero te voy a dar chance, porque es una excusa para no aplicarte la pena que te corresponda, ¿vale? Fíjese cómo es interesantísima esta cuestión, porque nosotros al analizar un caso tenemos que ver cómo argumentamos correctamente para formular una denuncia o una querella, o si estamos del otro lado, robo famélico, bam, bam, famélico. Si yo estoy de la otra parte defendiendo a la persona acusada de cometer el delito, tengo que buscar con qué aspecto negativo lo chispo. No me puedo sacar cosas de la manga. No puedo venir con argumentos de sentimentalismo.
Ahorita hay un caso muy sonado en el cual el abogado defensor está diciendo, es que es periodismo, es que le pedimos a Claudia Sheinbaum que se haga justicia. Eso no es argumentar, eso no es atender a los elementos del delito y una defensa y una teoría del caso adecuada. Si vamos a argumentar una defensa, tiene que ser desde aquí, señores. Y les apuesto que muchos de nosotros no tenemos ni siquiera bien claro cómo aplicar estos elementos, ni siquiera de forma positiva. ¿Por qué? Porque creemos que la emoción de estar en el juzgado ya ante el juez oral ya es suficiente. Señores, si no conozco la teoría del delito, fíjense, nos tardamos 1 hora. Yo estaba echándole media hora para esto y media hora para el resto del temario. Nos tardamos un montón nada más en repasar esto. Entonces, me da gusto que lo estemos aprendiendo tan a detalle porque nos va a servir a futuro, ¿ok? Este tema debe de quedarles tan preciso que les voy a hacer un cuadro en Word y se los voy a subir a la página. Un cuadro comparativo en el cual tengamos nosotros los elementos, sus aspectos negativos y la fundamentación del Código Penal. Hay muchos libros que ya traen un cuadrito parecido a estos. Entonces, si ustedes quieren algún libro de penal, repásenlo por favor, porque veo mucho entusiasmo de parte de muchos de ustedes, muchos colegas, en ser penalistas. Muchas gracias, doctor Alejandro. Todavía no soy doctor, nada más soy licenciado, pero gracias a ti por la asistencia. ¿Vale? ¿A qué se refiere cuando dicen demanda penal? ¿Es correcto el término? No, Luis Fernando, lo platicábamos la clase pasada. La demanda penal no existe. Lo penal siempre es mediante denuncia o querella, ¿ok? Pero la denuncia sí puede ser tanto civil como penal. Entonces, hay que usar los términos correctos, compañero. Excelente clase, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Les prometo que para el siguiente jueves tenemos la cuestión de penal 2 para terminar esto que estamos revisando. Y les adelanto, para el día lunes vamos a tener una transmisión especial, porque el lunes es día del abogado. ¿Y qué creen que vamos a hacer el lunes? Esta clase no es para ya compañeros litigantes, porque se van a enojar. El lunes vamos a hablar de las realidades del abogado. Como es día del abogado, vamos a hablar de eso. ¿Y de qué vamos a hablar? Del cobro de honorarios, de cómo verificar que tu abogado está haciendo bien su chamba, cómo puedo yo como cliente verificar que mi abogado está trabajando. 3, el dinero para las copias, señores. Vamos a revelar la verdad de ese término cochino, porque eso es una cochinada. Y vamos a hablar de el pago con conocimientos que se les quiere hacer a los pasantes. ¿Ok? Entonces, por eso le digo que no es para los colegas que ya litigan, porque se me van a enojar. Vamos a tratar temas para, como el tema de Electra, para personas que quieran entender más aspectos de la abogacía y sobre todo tener algunos elementos para verificar el trabajo de sus abogados, para que los pasantes sepan qué les espera en la vida real y qué no deben aceptar. Porque ya es momento de hablar de eso. El famoso te pago con conocimientos porque no sabes nada, ya no aplica, señores, ¿eh? Y el lunes les voy a explicar por qué. Y les voy a demostrar con el ejemplo por qué. Y les voy a decir qué es el famoso dinero para las copias y qué es el famoso cobro de honorarios en abonos chiquitos. Y les voy a decir cómo estar vigilando que su abogado haga la chamba. Lo más importante. Entonces, para los que no son abogados y están viendo esta situación y tienen contratado a un abogado, vengan el lunes, porque vamos a platicar de todas estas figuras tan graciosas y a veces nefastas que aplican algunos colegas, ¿vale? Los espero el lunes, les voy a subir obviamente la invitación tanto para el Día del Abogado como para Derecho Penal número 2. Entonces, sigan la página, denle like y los abogados que hagan estas cosas de las que estoy hablando, mejor no vengan porque se va a poner feo. Les agradezco su asistencia como siempre
y los invito a seguir la página y estar atenta de los contenidos. Nos vemos el siguiente lunes. Cuídense mucho.